con nuestra clase el día de hoy, ¿listo? ¿Cómo les fue, chicos, con la actividad mientras las personas llegan, los que estamos presentes? ¿Cómo les fue con la actividad de ayer? ¿Todos alcanzaron a enviarla o hay gente que todavía no la ha enviado? Cuéntenme. Yo la envié anoche, profe, ¿sí te llegó? Profe, bien, Sí, bien, sí la Gustavo. entregamos. Ah, listo, perfecto. Sí, es que de pronto por ahí me escribieron dos personitas, pero pues lo importante, chicos, es que hayan podido hacer la actividad. Esa actividad va de la mano con otra actividad que tenemos también el día de hoy, que son, digamos, las noticas de puntos extra que tenemos en este módulo. Mm, el día de hoy pues vamos a terminar lo de la gestión de proyectos o la administración o el proceso administrativo, como lo estábamos llamando ayer también. Vamos a explicar un poquito cómo la diferencia y también vamos a hablar un poco acerca de lo que es la descripción de perfiles de cargo. ¿Listo? Que eso como administradores nos corresponde muchas veces porque, bueno, nosotros somos los encargados de, en muchas ocasiones cuando trabajamos con talento humano, de identificar quiénes son las personas que van a trabajar, qué cargo va a ocupar, etcétera. ¿Listo? Entonces el día de hoy también tenemos una pequeña actividad. Bueno, no es tan pequeña. Yo les traje un formato precisamente para ello y vamos a tener una horita de esta clase. ¿Listo? En caso dado no lleguemos a completarlo el día de hoy, tienen plazo, porque pues yo sé que personas están trabajando, tienen plazo hasta el día de mañana. Y si tienen excusa laboral, ya tendrían que presentármela y hasta el día sábado tendría plazo de terminarlo. ¿Listo? Bueno, ya son las 8:10, entonces yo creo que podemos ir empezando. La información que acabo de dar de pronto para las personas que acaban de entrar, la voy a volver a repetir en unos minutos. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. El día de ayer estábamos hablando de los procesos administrativos, estuvimos hablando también de lo que es las etapas del proceso administrativo, la planificación, la organización, dirección, el control, ¿verdad? Y que en cada una de estas etapas sucede alguna actividad o tiene que suceder algún tipo de actividad para que nosotros podamos llevar a cabo precisamente toda la administración de una empresa, ¿verdad? Pero entonces sucede que cuando nosotros hablamos de un proceso administrativo, debemos aprender a gestionar proyectos, ¿sí? Y un proyecto, chicos, lo debemos entender como eh, ese, esa planificación, esa organización, esa motivación de los recursos, el control de los recursos, ¿verdad? Con tal de alcanzar un fin determinado, un objetivo determinado, ¿sí? Pero el proyecto en sí es simplemente una acción o una actividad que se emprende dentro de la empresa que tiene un principio y un fin. En muchas ocasiones, el fin dependerá claramente del tipo de empresa y a lo que se dedique la misma. Pero siempre cada proyecto tiene un principio y un fin. El fin obviamente lo lograremos cuando ya se cumplen los objetivos de este proyecto que nosotros realicemos, ¿vale? Entonces, la gestión de proyectos, chicos, podemos entenderla como un conjunto de acciones determinadas que nos van a ayudar a garantizar el cumplimiento del objetivo de nuestra empresa, ¿vale? Pero entonces, ¿qué sabemos nosotros acerca del proyecto? Más allá de lo que es su definición, ¿qué entendemos nosotros por gestionar un proyecto? ¿Qué creen ustedes que es gestionar un proyecto? Cuéntenme, si ayer estábamos hablando de la administración de procesos, ¿qué será la gestión de un proyecto? Sí, señor Gustavo. Sí, buenas noches para todos. Pues de lo que tengo conocimiento es como la manera
de direccionar, de ejecutar, de controlar, de medir un proyecto que se tiene en la organización, bien sea acerca de un nuevo producto, entonces tiene que pasar por un desarrollo, por planeación, por compras, entonces todo va enlazado y la Ujú. idea es poderlo ejecutar pues llevarlo a un buen fin. Ok, perfecto, Pues muchas se gracias. necesitan recursos y demás. Listo, Gustavo, muchas gracias. Vale. Precisamente como lo dijo el compañero, y digamos que en palabras un poquito más concretas, gestionar un proyecto es simplemente administrar, ¿sí? Es ejecutar ese proceso administrativo de una empresa, ¿vale? Hacer una gestión es simplemente actuar acerca de algo o con algo o para algo, ¿verdad? Entonces, esa gestión conlleva una coordinación de actividades para poder ejecutar. En palabras castizas es administrar. Por eso nosotros habíamos dicho ayer, ¿verdad? Que la administración también era un proceso que nos ayudaba a nosotros a cumplir con los fines de la empresa de manera general y que tenía las etapas que ya mencionamos, ¿verdad? Pero entonces sucede, chicos, que gestionar proyectos es esa parte mecánica de la que hablábamos el día de ayer. Es donde nosotros empezamos a ejecutar las dos primeras etapas de la administración de los procesos o del proceso administrativo, que era la planificación y la organización, en donde se deciden los objetivos, se definen los planes para poder alcanzarlos, se programan qué actividades se van a realizar. La gestión de un proyecto es muy similar a lo que ya hablábamos el día de ayer del proceso administrativo. Pero entonces hay un interrogante importante y es, ¿gestionar un proyecto y planificar van de la mano? Claramente sí, porque a medida de que nosotros planificamos, empezamos por lo general a entender de qué se va a componer ese proyecto que tenemos o de qué está compuesto o qué necesitamos. Y en la etapa de planificación es donde lo vamos a poder desarrollar. Vamos a poder ver como ese esquema a grandes rasgos, ese bosquejo a grandes rasgos de lo que es mi proyecto o lo que tiene que ser mi empresa o lo que será mi empresa. ¿Sí? Ayer comentábamos que es muy importante planificar porque sin la planificación nosotros realmente no nos podemos marcar en la hoja de ruta del proceso administrativo. No vamos a tener el objetivo definido y cuando no se tienen los objetivos definidos no podemos llegar a la etapa del control, que es poder saber si estamos cumpliendo con lo que queríamos cumplir o a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Entonces, esa gestión de proyectos nos permite a nosotros muchas cosas. Y como quien dice es poner manos a la obra. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles pueden ser las restricciones de un proyecto, de una gestión de proyectos, chicos? Al igual que el día de ayer lo mencioné, pueden ser de varios factores esas restricciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, si no tenemos los recursos suficientes económicos o si nuestro personal no está calificado para poder ejercer el cargo que tiene. Esas pueden ser algunas de las restricciones de los proyectos o de la gestión de esos proyectos. O
que simplemente no sepamos a lo que nos vamos a dedicar. Esas personas que emprenden y que pretenden tener una empresa de distribución de mercancía china, dicen, sí, yo quiero emprender, voy a meterle dinero al asunto, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad no saben ni siquiera cómo se importa y cómo se exporta. Es por ello que ellos deben trazar esa hoja de ruta, esa planificación debe ser previa para poder saber cuáles son las restricciones en el proyecto. Si hay restricciones económicas, si hay restricciones por terceras personas porque se nos sale de las manos a nosotros y no tiene nada que ver con nuestra producción, por ejemplo. ¿Sí? O si realmente no estamos capacitados o no hay gente o no existe gente capacitada, por ejemplo, para importar y exportar desde China. ¿Listo? Entonces, ¿qué características importantes y, digamos, que se repiten, que son comunes dentro de los proyectos existen? Sencillo. Todo proyecto debe también cumplir con las etapas del proceso administrativo. Pero debemos entender que la diferencia entre el proceso administrativo y el proyecto o la gestión del proyecto, chicos, es que en el proceso administrativo nosotros hablamos de forma general y el proyecto en sí es como cuando nosotros estamos en la universidad y queremos, no sé, censar a 1.500 personas del barrio Chapinero en Bogotá para saber si ellos se bañan todos los días, por ejemplo. La gestión del proyecto es esa ejecución. Además de la planificación, que claramente la debe haber, es esa ejecución. ¿Cómo voy a empezar yo a censar a la gente? Voy a ir casa por casa, voy a hacer un censo a través de internet, de forma virtual. ¿Cómo voy a hacer el censo? Quiero que el censo corra con el voz a voz, ¿sí? Entonces, esa es como la gran diferencia, pero también son las cosas comunes que tienen todos los proyectos. Pero de ahí mismo parte que podemos diferenciar un proyecto como tal y la administración de procesos o los procesos administrativos. ¿Listo? ¿El proyecto tiene etapas? Sí, ya las veremos. ¿Hay que realizar un seguimiento continuo en el proyecto? Claro que sí. Claramente sí. ¿Y existen herramientas de gestión de proyectos? Sí. Entonces, veamos lo siguiente. Uy, qué pena. Como ya lo dije, el proyecto es el conjunto de actividades de forma coordinada con las que nosotros podemos lograr el objetivo específico. Los procesos administrativos o la administración de procesos buscan, chicos, también que se reduzca el tiempo, el costo y que tenga un mayor impacto, ¿verdad? La empresa, porque primero ayuda a que no existan reprocesos, segundo se optimiza el tiempo y tercero el costo, pues no nos vamos a ver afectados o ellos no se van a ver afectados en las empresas en el bolsillo. ¿Sí? Pero entonces es eso precisamente lo que nos hace entender esa diferencia que les estaba diciendo ahorita entre administrar y gestionar. La gestión es la aplicación del conocimiento, es la ejecución literal. Es donde esas habilidades y las herramientas que se poseen, ¿verdad? Se ponen en marcha dentro del proyecto para poder satisfacer los objetivos o lo que necesitemos encontrar. ¿Sí? Pero ahora,
existe algo que también nosotros llamamos el programa dentro de una empresa. El programa es ese grupo de proyectos que están relacionados entre sí. Entonces, sucede que en pequeña escala todas las áreas de la empresa deben estar relacionadas entre sí para poder llevar a cabo los objetivos de la empresa. Esa es la trazabilidad de lo que nosotros hacemos administrando una empresa. Y es por ello que dentro de la administración de procesos debemos planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero entonces en la propia gestión, aquí vamos a poder dividir esas responsabilidades, como quien dice. Pero aún así tiene que ser de manera coordinada, que todo vaya a la par. Que mientras el área de ventas se encarga precisamente de vender, de conseguir clientes, el área de producción produzca lo suficiente para poder abastecer a aquellos clientes, ¿verdad? Si nosotros gestionáramos solo el área de ventas y vendiéramos, no sé, 150 millones de productos, pero el área de producción solo da abasto para hacer 3 millones, pues no tendría sentido. Entonces, ese programa dentro de la gestión de proyectos es eso, esa correlación que existe entre todas las áreas, buscando el mismo objetivo y buscando claramente obtener beneficios. ¿Sí? Sucede también, chicos, que la gestión de proyectos, en ella no importa tanto la dimensión del proyecto, ¿sí? Porque si nosotros entendemos que es un proyecto grande, debemos, obviamente, dentro de la planificación, entender o por lo menos tratar de calcular el tiempo que nos va a llevar esa gestión. Entonces, no importa mucho la dimensión del proyecto siempre que se tengan claros cuáles son los recursos y cuál es la organización dentro de la empresa. ¿Qué área sirve para qué? ¿Qué es lo que tiene que ejecutar cada área? Entonces, como cuando nosotros hacemos un trabajo de tesis o un trabajo de investigación, ¿cuáles son los objetivos específicos y cuál es el objetivo general? El objetivo general es aquel que tiene que alcanzar toda la empresa, pero los específicos es lo que por área debemos hacer para que alcancemos el general dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, todas las operaciones que se realicen tienen que ir encaminadas al cumplimiento de esos objetivos específicos para lograr el general. Y cuando nosotros somos administradores, debemos entender que existen metodologías para la gestión de proyectos. Ojo, esto es diferente a los métodos de trabajo que hablamos ayer. Y es que la metodología de la investigación para la gestión de proyectos es esa herramienta que vamos a tener para poder empezar a comprender cómo va a funcionar y de qué manera va a funcionar la empresa, hablando claramente de una empresa que esté en sus cimientos, que vaya a comenzar. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado lo que es un diagrama de Gantt. ¿De pronto alguno ha escuchado eso? ¿Un qué, profe? Qué pena. El diagrama de Gantt. G-A-N-T-T. El diagrama de Gantt. ¿Alguno de pronto lo ha escuchado?
No, profe, no tengo idea, no lo había escuchado nunca. Listo. ¿Alguien Sí, más? señora. ¿Sí? ¿Sí tienen idea? Sí, ¿Qué es, profe. Gustavo? Nosotros lo hemos manejado en la empresa. O sea, mi Ujú, jefe ya lo ha manejado con algunos proyectos que hay dentro del laboratorio. Entonces, es un software ujú. donde va colocando las fechas, lo que se va a hacer en el transcurso de la semana, del mes, el seguimiento que se le va a dar, quién lo va a hacer, cómo lo van a hacer, Ok, qué recursos se necesitan, en qué equipos se van a desarrollar, pues si hace parte de un equipo del proyecto. perfecto. Nosotros manejamos son metodologías de análisis, entonces para este caso sí, pues se aplica. Perfecto. Gracias, Gustavo. Eso es, chicos. Pero Con los, el diagrama de Gantt, ya, bueno, Gustavo en su empresa, como es una empresa grande, manejan un software incluso. O sea, eso es mucho más avanzado. Claramente, esa herramienta del software del diagrama de Gantt les ahorra un tiempo gigantesco a ellos, ¿sí? Y también les ayuda a medir los tiempos de cada actividad, etcétera. Entonces, sucede que es eso, un diagrama de Gantt es simplemente un horario, por decirlo en palabras coloquiales, un calendario que te permite a ti saber cuándo se van a ejecutar las actividades dentro del proceso administrativo o dentro de o la gestión del proyecto en sí, o sea, del proyecto que estamos queriendo ejecutar. Entonces, ese diagrama de Gantt, imagínense chicos, eso existe hace como casi 70 años, incluso el diagrama de Gantt, ¿sí? Y cuando uno hace una tesis en la universidad o de pronto cuando a uno le solicitan precisamente tener como un calendario de actividades, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Un diagrama de Gantt. Entonces, esas metodologías de la gestión de proyectos, ¿sí? Nos ayuda a nosotros a poder organizarnos. ¿Listo? A poder entender qué tiempo tengo, cuáles son los recursos, qué no tengo, ¿verdad? Pero existe también, por ejemplo, otra metodología que se llama la metodología de cadena crítica. Esta metodología es más reciente, fíjense. Esta, por el contrario, no lleva tanto tiempo y esta se la inventó, bueno, la creó un psicólogo con ayuda de unos amigos del señor. Y digamos que esta se usa cuando el proyecto es demasiado complejo, cuando requiere que se simplifique el proyecto para poder entenderse. Imagínense esas personas que tienen que gestionar un proyecto para construir la calzada, no sé, la calzada de Bogotá hacia la costa, tercer tramo de la Ruta del Sol, por ejemplo. No sé cuántos tramos lleven ya, pero ¿me entienden? Un proyecto tan grande como ese, chicos, en cuestiones administrativas tiene mucho pormenor, tiene mucha cosita. Entonces la metodología de la cadena crítica lo que hace es simplificar. Consiste en que uno lo que hace es especificar cuáles son las actividades que componen en sí al proyecto. Entonces, desde barrer la calzada o el escombro y no sé qué, hasta la aplanadora que tiene que pasar por no sé cuántos metros de calzada, ¿cierto? Entonces, allí vamos a saber cuáles son las actividades más críticas que existen dentro de ese proyecto. Y vamos a determinar con la metodología de la cadena crítica cuál es la que va a demorarse más. Y también cuál es la que es más, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la que tiene una duración no tan prolongada? ¿Sí? Entonces vamos a comparar cuál dura más, cuál dura menos,
cuántos recursos se lleva la que dura más y cuántos recursos se lleva la que dura menos. ¿Sí? Y vamos a planear también una amortiguación de tiempo, como así. Si la que dura más, estamos calculando que a duras penas, no sé, como 6 meses, nos vamos a echar, digamos, 6 meses haciendo la calzada. Obviamente es un ejemplo apenas de clase. 6 meses haciendo esa calzada y me voy a gastar en recursos económicos 14.000 billones de pesos, ¿verdad? Hacer la calzada del tramo al tramo tal es la que me va a durar más. O echar el escombro es lo que me va a durar más. ¿Sí? Entonces, esa actividad que dure más, lo que vamos a hacer es coger ese tiempo estimado de 6 meses y le vamos a incorporar una amortiguación de tiempo. ¿Cómo así? Si ya supimos que la calzada en los puntos A y B son críticos porque es que es una curva y es más difícil construir la curva que lo plano, pues vamos a necesitar más recurso ahí. ¿Y qué? Recurso de talento humano. Vamos a necesitar a 50 trabajadores para esa zona. Y el amortiguador de tiempo es que, como vamos a meter 50 trabajadores, ya no vamos a durar 6 meses. Vamos a durar 5 meses y una semana. La amortiguación, chicos, es esa estrategia, como quien dice, de, ok, necesitamos ahorrar tiempo. Lo que vamos a hacer es poner más mano de obra. Esas amortiguaciones podemos entenderlas como esa diversificación de labores. Si el mismo que, no sé, aplana, puede con la retroexcavadora recoger los escombros de la calzada antigua, pues entonces esa persona lo hará. Pero entonces también contratamos a 3 más, a 4 más. Lo que busca esa metodología de la cadena crítica es saber identificar qué dura tanto, qué no dura tanto, cuáles son los recursos que voy a necesitar, pero necesito que dure menos al final de cuentas. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la mano? Viviana, señora. Sí, profe. También para reducir o amortiguar tiempo, ¿se puede doblegar los turnos? Sí, sí, efectivamente. Nada le impide a la empresa, por ejemplo, doblar turnos. Claramente los turnos tienen que ser pagados dependiendo del horario, ¿cierto? Y también pues las horas extra y demás. Pero eso también sería una amortiguación. ¿Listo? Así podemos amortiguar el tiempo de trabajo. Claramente vamos a necesitar más recursos del personal, pero vamos a disminuir el tiempo, que es fundamental en muchos proyectos, ojo, para una empresa. Porque imagínense una empresa como esta que les estoy hablando, de contratistas que se ganaron la contratación con el Estado para hacer y terminar la calzada. Claro, ellos cobran por el tiempo que se demoren haciendo la calzada, pero aún así los contratos tienen términos. Y si ellos, digamos que el Estado se pone muy firme y les dice, no, tienen que entregármela en tal fecha y no están haciéndolo, tienen que correr a contratar más personal, a amortiguar precisamente ese tiempo. Pero entonces, el fin real de la amortiguación del tiempo y de la cadena crítica, de la metodología de la cadena crítica, es que identifiquemos
sabemos identificar qué es lo más crítico dentro del trabajo que voy a hacer, a eso le voy a invertir más tiempo. Más tiempo para terminarlo más rápido o más personal para terminarlo más rápido. Ahí es donde nosotros debemos determinar qué sería lo mejor y si existen los recursos necesarios claramente para meter más personal o si por el contrario nos toca a nosotros solos. Es como cuando uno, chicos, está en la casa y sabe que tiene que hacer el aseo de la casa. Y sabe que la sala, por ejemplo, y la cocina se llevan más tiempo haciéndole el aseo. Entonces yo empiezo con la sala y la cocina primero para poder acabar más rápido porque lo otro me demora menos. Es gestionar precisamente el tiempo. Ese diagrama de Gantt que les acabo de mencionar también nos ayuda a gestionar el tiempo, a gestionar y entender qué tenemos y qué no, y con qué contamos a futuro y con qué no. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O vamos hasta ahí bien? Ahí vamos bien, profe. Bueno, podemos hablar entonces ahora, chicos, de los elementos de la planificación. ¿Sí? Alguien me levantó la manito. Ligia, señora. No, qué pena, profesor, me levanto. Listo. Entonces, podemos hablar de esos elementos de la planificación orientada a los resultados. Porque imagínense que pues uno no puede planificar sin estar realmente orientada a lo que quiere lograr, ¿verdad? ¿Qué sucede? Existen diferentes tipos de planificación. La planificación estratégica, la planificación participativa y la planificación operativa. Y es que esa primera etapa de el proceso administrativo es tan importante, chicos, porque nos va a dar en sí las bases de lo que debemos hacer. La planificación estratégica, chicos, va enfocada a esa planificación con tal de no agotar los recursos, no todos los recursos que tenemos, ¿verdad? Pero que esos recursos incluso nos puedan alcanzar hasta un poco más del tiempo que hemos valorado. Por ejemplo, del tiempo que hemos valorado que nos va a llevar el proyecto o la gestión del proyecto. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, no, pues voy a hacer una planificación estratégica para que me rinda todo. ¿Sí? ¿Ustedes creen, chicos, que en una empresa, alguno de pronto que tenga la experiencia de trabajar con empresas desde el área administrativa, ¿ustedes creen que sí existe esa planificación estratégica dentro de las empresas o no? Sí, en algunas, por lo menos en la que yo trabajo, sí. ¿En cuál trabajas? Qué pena. Yo trabajo en Espumas Medellín. ¿En qué, perdón? En Espumas Medellín. Ok. ¿Y cómo crees tú, Viviana, que Espumas Medellín gestiona y planifica estratégicamente? ¿Cómo crees tú que ellos logran eso? Pues ellos tienen, primero que todo, ellos tienen su almacén, su reserva. Y a medida que cada se va acabando o está por agotarse algún recurso, tienen una provisión y no dejan agotar el recurso pues, que tienen para Ok, realizar los productos. ok, listo. Sí, pero entonces, cuando a nosotros nos dicen planificación estratégica, nosotros debemos entender que debe existir precisamente una estrategia, ¿verdad? Dentro de esa planificación. Y aunque suene de pronto un poco absurdo, la planificación estratégica es pues una herramienta, ¿sí? Es un proceso sistemático. Entonces, ¿qué pasa? En los almacenes, por ejemplo, ya que la compañera puso el ejemplo acá,
todos los almacenes y casi todas las empresas tienen que manejar un stock o un inventario, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, esos inventarios nos van a decir a nosotros, venga, se nos está acabando el producto. La estrategia es, ok, ya gracias al inventario sabemos que se nos va a acabar, podemos pedir más para no quedarnos. Planear estratégicamente. Y un día dijeron, es que este proveedor me está vendiendo más caro y encontré este proveedor que me vende el mismo producto a un precio más económico. Esa es la planificación estratégica. Es la herramienta que utilizamos de forma sistemática, incluso, que nos permite a nosotros desarrollar e implementar planes para poder ejecutarlos. Y son planes simples, pero todo eso es administrar. ¿Qué pasa? El dueño del almacén dijo, bueno, en este 2023 yo voy a vender 2.000 millones de pesos los primeros 6 meses. 2.000, ni más ni menos, voy a vender 2.000 y lo voy a trazar. Voy a hacer una hoja de ruta para vender los 2.000 millones. Entonces esa planificación estratégica es eso. Entonces él empieza a decir, ok, este proveedor me vende más barato, así que si yo vendo al mismo precio que estoy vendiendo, pero él me lo vende más barato, pues voy a poder alcanzar los 2.000 más rápido. Voy a abrir otro punto de mi empresa aquí a unas cuadras, pero porque ese es un punto caliente, por ejemplo, donde pasa toda la gente aquí, no sé, en Medellín, por ejemplo, y yo sé que ahí me van a ver más. Planificación estratégica. ¿Listo? Es así como en cada empresa funciona. Entonces, en una empresa grande, en una multinacional, imagínense ustedes eso, la planificación estratégica es, como ellos tienen, por ejemplo, contratos masivos, pueden decir, ok, necesito 100 empleados porque tenemos un contrato con un tercero que debemos terminar en 3 meses. Y esos 100 empleados me van a generar a mí 500 billones, por ejemplo. Y me sale económico contratar a 100 empleados solo para esa labor específica y no tomar a mis empleados de planta para que hagan esa labor. Ellos mientras tanto van ejecutando otra cosa. Planificación estratégica. Como quien dice, y a lo coloquial, chicos, es echarle cabeza y lápiz al asunto. Sí. Entonces es precisamente trazar esa estrategia para poder llegar a alcanzar los propósitos y objetivos que tenemos. ¿Listo? ¿Qué pasa también con esa planificación participativa? Estas muchas empresas no las usan porque, bueno, casi siempre el tema de la participación y de la planeación solo se encargan los administrativos, ¿no? Y es que si nosotros hacemos parte de la administración, pues claramente vamos a estar ahí al momento de planificar participativamente. Nosotros vamos a decir, ok, nos comprometemos como grupo de trabajo, ¿cierto? Y el compromiso empieza a ser colectivo. Sucede que muchas empresas, por no decir que casi todas, son bastante parcos a la hora de comunicar con sus empleados cuáles son sus proyectos a futuro. Claramente con los empleados que puedan hacer parte de esta planificación, porque pues de pronto los empleados que son operarios pues no tienen de pronto el conocimiento administrativo para poder ayudar a esa participación colectiva.
y que contribuya claramente a la empresa. Entonces, esa planificación participativa se refiere más bien a esa reunión de los jefes de cada área, ¿verdad? En el que se vuelven un colectivo y empiezan, como quien dice, la lluvia de ideas, a poder planificar desde su área del conocimiento de manera eficiente, claramente, para el beneficio de la empresa. ¿Sí? Pero sucede, chicos, que por el contrario, la planificación operativa es así que va más enfocada a la estrategia, ¿sí? Y la táctica que se vaya a llevar a cabo en el proyecto dentro de la operación. Aquí sí pueden participar algunos operarios. Y es que no sé si, creo que sí era esta clase, porque pues en otras clases también doy algunos temas similares. Yo creo que el año pasado les dije a ustedes que existen grupos conformados por los mismos trabajadores en el cual uno de ellos es representante. Y ese representante, ¿verdad? Es el vocero de las ideas de los demás, pero también desde su, digamos, área técnica o área operativa, puede dar como soluciones dentro de la gestión de proyectos. ¿Sí? Porque claramente ellos son los que saben de su operación. Claramente esa planeación, estos tres tipos de planeación nos van a ayudar a entender dónde estamos, para dónde queremos ir y cómo podemos llegar a ese objetivo. Y sucede que en algún momento se unen las tres para que en cadena se puedan ejercer precisamente todas las actividades correspondientes. Pero entonces, además de la planeación, que es una etapa del proceso administrativo, dentro de la gestión de proyectos en sí, también existen etapas. Y vamos a decir que son como un subíndice de lo que es la administración de procesos o del proceso administrativo. Y es que de las primeras etapas de la gestión de proyectos son el análisis de la viabilidad. Y uno dice, ok, yo voy realmente a analizar si esto es viable. Imaginemos que todos trabajamos en una empresa que se dedica a el estudio de suelos, el estudio de aguas, el estudio de terrenos en sí en malas condiciones. Bueno, digamos que somos una empresa que necesitamos microbiólogos, químicos, etcétera, ¿cierto? Topógrafos, ingenieros, etcétera. Entonces, tenemos un proyecto para poder ampliar, por ejemplo, o más bien que la vida de los cañaduzales o de las matas de caña sea más larga, más prolongada y que podamos de pronto hacer que la cosecha de caña dure más, ¿verdad? Entonces todos nos ponemos manos a la obra y empiezan las personas de la parte administrativa, del área administrativa, ok, analicemos la viabilidad del proyecto desde el área económica, por ejemplo, pero también desde el área del talento humano. ¿Contamos con las personas idóneas, ideales para el trabajo? ¿Contamos con los recursos para que ello pase? ¿Para poder mantener bien la caña?
y hacer experimentos de pronto que nos permitan saber si la caña puede durar más o no. Es un ejemplo. Entonces, en ese análisis de viabilidad, que es el primer paso, vamos a tener que desglosar, ¿sí?, lo que queremos hacer. ¿Qué tan viable o conveniente es el proyecto? ¿Cuánto implica llevarlo adelante en términos financieros? ¿Cuánto se debe emplear en logística? ¿Cuánto tiempo nos puede demorar? ¿Y realmente tiene una rentabilidad? Porque al final de cuentas, chicos, cuando nosotros tenemos una empresa, siempre, o cuando hacemos parte de una empresa, siempre vamos a estar enfocados en la rentabilidad. Esto sí está dando, esto no está dando. Si vamos a poder sacarle algo de dinero a esto, en palabras castizas. Si la inversión de un proyecto, chicos, supera la rentabilidad, imagínense que, listo, montamos una empresa química que se dedica a hacer todo lo anterior, ¿verdad? Y para todos los equipos y demás necesitábamos 1.000 millones, por ejemplo, pero la rentabilidad no es buena porque es que no existen muchas empresas que quieran que uno le estudie los suelos, o no existen muchas empresas que uno quiera que le estudie el agua, a ver si el agua tiene microorganismos que son malos para el cuerpo o no. ¿Sí? Entonces es como ese primer paso para decir, venga, ¿hay suficiente mercado? ¿A qué mercado me voy a dedicar yo a venderle? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Cuál es mi objetivo también como empresa? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿A quiénes le puedo vender? ¿Sí? Esa viabilidad se determina a través de los costos financieros, sacando cuentas, la logística y el talento humano, también sacando cuentas, y la rentabilidad, también sacando cuentas. Claramente nosotros como administradores vamos a tener que estar acompañados de los contadores, que ellos son los que llevan los números más que nosotros incluso en la cabeza. Porque nosotros somos más de gestionar, pero también necesitamos compañía de la contabilidad, del área contable. ¿Listo? Entonces, ese análisis de viabilidad es la primera etapa. Es la primera etapa. Como segunda etapa, podemos hablar de la planificación del trabajo. Y uno dice, ok, planificar el trabajo. ¿Qué sucede? Esa planificación del trabajo es enumerar y detallar, por ejemplo, las distintas tareas que las diferentes personas que hacen parte de la empresa deben llevar a cabo dentro del proyecto en sí. En la planificación del trabajo nosotros sabemos cuál es el paso a paso, cómo van siendo desembolsados, por ejemplo, los recursos y para qué se están utilizando. Si en la etapa inicial del proyecto la mayor parte de los recursos se tuvo que desembolsar y se necesitaron, ¿verdad?, para poder llevar a cabo el proyecto, todo ello lo vamos a hacer en esa etapa de planificación del trabajo. ¿Sí? Obviamente, cada paso del proyecto y de su gestión va a necesitar una estimación de costo. Y sobre todo mucho esfuerzo, chicos, desde la parte administrativa,
para que no se salga de las manos, para que esté organizado, para poder, digamos que ver milimétricamente si se está cumpliendo con lo que necesitamos. Pero por otro lado, la tercera etapa es la ejecución del proyecto. Es allí donde se llevan a cabo las tareas. ¿Sí? Y se levantan informes después de haber cumplido con cada etapa de la gestión del proyecto. Incluso hay empresas que les gusta hacer informes cuando la etapa va avanzando. Y ya el informe final, ¿sí?, es pues un compendio de todo lo que se pudo ver y todo lo que supimos mientras iba avanzando esa etapa de ejecución. Ahí en los informes nosotros podemos poner si de pronto hubo tropiezos en la actividad o en la gestión del proyecto porque los resultados no fueron como se tenían estimados. Ahí es donde vamos a colocar toda la información que es necesaria para poder alimentar las otras etapas del proceso. Las otras etapas del proyecto en sí. Y es que un proyecto, chicos, al dividirse por etapas, facilita claramente su ejecución. Porque es un paso a paso. Es por eso que la siguiente etapa, que sería la cuarta etapa, es la cuarta de seguimiento y control. Es allí donde se vigila que el proceso realmente esté dando los resultados esperados o que no, porque también puede pasar por algún error en la planificación, por ejemplo, o por algún error dentro del análisis y la viabilidad. ¿Sí? Entonces, en esa etapa de seguimiento y control, pues los resultados que arroja, ¿verdad?, el informe o los informes deben tener las conclusiones de ¿está funcionando o no? Si la información que recopilamos durante la ejecución va de acuerdo a lo que económicamente tenemos o de los resultados que queríamos lograr. Y si no es así, pues toca corregir y dirigir otra vez el proceso y el proyecto al resultado ideal, a lo que queremos en sí lograr, a lo que buscamos. Una vez hayamos corregido, en caso de que se desvíe, una vez hayamos corregido y hayamos encontrado esa falencia de pronto, vamos a cerrar el proyecto, que es la última etapa, el cierre. Como les dije al comienzo de la clase, todo proyecto tiene un fin, pero también tiene un inicio. El inicio empezó con la planificación y el análisis de la viabilidad. Y el final es el cierre del proyecto, ¿verdad? Y el control del mismo. Entonces, cuando nosotros cerramos un proyecto, cuando ya lo hemos finalizado, pues en esa etapa lo que vamos a evaluar es si el proceso administrativo en general y en retrospectiva de ese proyecto se llevó a cabo bien. Si se tomaron notas y correcciones de los fallos.
de los accidentes o de cualquier imprevisto. Aquí en este cierre del proyecto vamos a redactar también un informe que nos va a servir a nosotros para futuras planificaciones y ejecuciones de otros proyectos. Esto nos ayuda a que haya retroalimentación y un aprendizaje precisamente de cómo ejecutarlos. Si el proyecto es exitoso a la primera, ya aquí sabemos, mejor dicho, que de aquí en adelante podemos seguir así. Y realizamos un backup, como realizamos un respaldo de toda la información que tenemos que nos va a ayudar también a otros proyectos futuros, de lo que logramos y cómo lo logramos también. Entonces, esas son las etapas de la gestión de proyectos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda por el momento? ¿No? Estamos claros, profe. Pues yo. Listo. Chicos, sucede lo siguiente. Cuando nosotros hacemos parte del área administrativa, y para las personas que viven más cerca de Bogotá o que viven en Bogotá, si ustedes se meten a todas estas empresas como Computrabajo, no sé, bueno, todas estas empresas que son empresas o plataformas que ofrecen empleo, ustedes van a poder encontrar, se solicita administrador o técnico administrativo para gestionar proyectos. Esa es una de las responsabilidades del cargo, ¿verdad? Que tenga conocimientos, por ejemplo, si va a ser apoyo en el área de nómina, que tenga conocimientos del área de nómina o de cualquier software que ayude precisamente a sacar nómina y a los pagos. O que tenga conocimientos en talento humano, en reclutamiento. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve este tipo de labores, uno dice, ok, vale, pues como administrador, claro que sí, yo puedo desempeñarme en eso. ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos nosotros, chicos, cuáles pueden ser realmente nuestras funciones? Es sencillo. Aparte de poder hacer un proceso y diligenciar un proceso administrativo, crear un proceso administrativo de cero, podemos gestionar administrativamente, podemos comunicar, ¿verdad?, empresarialmente lo que se necesita y lo que no. Podemos incluso tener atención al cliente. Y es que, como les dije ayer, desde la parte de la administración, a nosotros nos necesitan en cualquier área. Y vamos a llegar a gestionar, a organizar. Eso es lo que se nos requiere. Nosotros nos vamos a encargar de que el proceso en esa área se dé de manera adecuada y correcta. Entonces, una vez alguien en clase, en otras clases, me había preguntado como, profe, pero es que yo estoy trabajando como tesorero y a mí me dicen que yo puedo ser auxiliar de tesorería como técnico administrativo, pero yo no sé nada de tesorería, profe. Y yo le dije a ese estudiante, si tú te encargas
de la organización, del área de tesorería, y a ver cómo van, por ejemplo, los procesos de pagos de ciertas cuentas, tú estás ejerciendo tu carrera. Eso es una función de un técnico administrativo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que entiendan, chicos, es que nosotros somos como esa carta que les dije ayer del Joker, servimos en cualquier área y podemos gestionar lo que se necesite. Claramente todas las empresas tienen funciones diferentes y dentro, o sea, pues manejan las cosas de manera diferente las unas con las otras. Lo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que es un proceso administrativo, cuáles son las etapas, en qué etapa me encuentro yo o si yo necesito realizar las etapas del proceso administrativo desde mi cargo, lo que me mandaron a hacer, debo organizarlo, etc. ¿Sí? Por eso yo les dije ayer que la administración realmente necesita el apoyo de muchas otras disciplinas. Pero también nosotros somos un apoyo para muchas otras disciplinas. Entonces es como, tú me das, yo te doy. ¿Sí? ¿Alguien de pronto tenía por ahí una pregunta que escuché como un micrófono abierto? No, ¿o sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? No, señora. Bueno. Por ahora voy a dejar de compartir aquí porque con ello también vamos a seguir la próxima clase. Pero entonces es preciso, chicos, que nosotros hablemos de lo que son esas descripciones de cargo, de las descripciones de los perfiles de trabajo. Porque casi siempre suele suceder que a los administrativos, a los técnicos administrativos, o los emplean en el área de nómina o los emplean en el área de talento humano. ¿Sí? Y me ha pasado mucho ya que de pronto los estudiantes cuando están haciendo sus prácticas, el que desea hacer prácticas, lo ponen en eso y de pronto no en otras áreas. Y es que en Colombia realmente el área laboral, chicos, es el área de pronto más fuerte dentro de la administración. Y uno dice, bueno, pero pues para nómina necesitarían un contador. Pero un administrativo también puede cumplir con ciertas funciones. ¿Listo? Es por eso que al comienzo de este curso vimos el tema de contabilidad básica. Y básica es precisamente porque nosotros tenemos nociones. ¿Sí? Pero ahora, hablando de lo que es en sí el área del área administrativa, pero del área del talento humano, suele suceder que cuando nosotros llegamos a trabajar nos dicen, necesitamos que haga la contratación de estas personas, por ejemplo, y son 50 personas, y necesitamos que se cree 20 perfiles de cargos porque esos 20 perfiles de cargos van a servir para los contratos de esas personas. Y uno queda como, uy, ¿cómo así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver un perfil de cargo en su vida. ¿Han tenido la oportunidad? ¿De pronto? No, señora. Bueno, precisamente, bueno, antes de compartirles lo que es el perfil. Ah, por ahí alguien me quiere hablar, ¿sí? ¿No? No. Bueno, por ahí antes de compartirles la presentación, les voy a mostrar lo que es un perfil de cargo, chicos, para que nos vayamos familiarizando. A ver. Está por acá, qué pena, un momentico. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la manito? ¿Gustavo? Sí, pero tengo una pregunta. Señor. ¿Es lo mismo
¿El perfil es lo mismo que el job description? Bueno, sí y no. Ah, ok. Muchas empresas lo utilizan como un perfil, Gustavo, y tengo conocimiento de ellos porque precisamente con la última empresa que trabajé es una empresa que se encuentra en Estados Unidos que trabaja con temas de migración. Y el job description, como tú lo mencionaste bien, sí es la descripción de cuáles van a ser mis funciones, ¿verdad? Pero un perfil de cargo en sí es algo más robustico, más complejo. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo están viendo aquí en la pantalla, me dicen por favor si lo estamos viendo. Sí, creo que sí, ¿cierto? Creo Sí, que sí. señora. Sí, señora. Aquí, esto es un formatico de un perfil o una descripción del cargo, ¿sí? Este formato, chicos, es como un formato muy general. Las empresas pues hacen sus propios formatos, pero esto es como la idea realmente de lo que es el perfil. Este, por ejemplo, yo lo puse acá como si fuera el del Banco de la República de Colombia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en la identificación del cargo, a mí me dice cuál es el nombre del cargo, cuál es el cargo del jefe inmediato, quién está elaborando el perfil del cargo, ¿verdad? Y quién va a aprobar ese perfil de cargo. Entonces, imaginémonos que ya nosotros estamos en una empresa y estamos ya trabajando en el área de talento humano. El nombre del cargo va a ser del Banco de la República, entonces va a ser el tesorero. ¿Sí? Tesorero. Y el jefe inmediato es el jefe de tesorería, por ejemplo. Aquí estoy poniendo solo el ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién lo está elaborando? Lo estoy elaborando yo. Stephanie Dixon. ¿Verdad? ¿Y quién lo va a aprobar? ¿Quién es mi jefe? Ayer hicimos precisamente una actividad acerca del organigrama, ¿verdad? Entonces, esa actividad del organigrama nos va a ayudar a nosotros a identificar quién es nuestro jefe y cuáles son las funciones que también tenemos a nuestro cargo. ¿Listo? Entonces, lo va a aprobar el jefe de recursos humanos, por ejemplo. ¿Sí? Lo va a aprobar esa persona. ¿Qué sucede? Cuando yo entiendo mi organigrama, el organigrama de mi empresa, y tengo que contratar a 50 personas, ese organigrama va a ser como mi mejor amigo, literal. Porque él me va a ayudar a identificar qué cargos me reportan a mí. ¿Sí? Y vamos a decir que el jefe de recursos humanos es la cabeza más alta dentro del área de recursos humanos y yo, Stephanie Dixon, soy la supervisora. Es decir, estoy por debajo del jefe de recursos humanos. Y a mí me van a reportar o los cargos que están, ¿sí? Que puedo mandar yo sobre esos cargos, para decirlo en otras palabras, son precisamente los técnicos administrativos del área de recursos. ¿Listo? Pero muchas otras empresas prefieren poner no solo el cargo, sino el nombre. Entonces, el nombre sería como Juan Pérez, ¿verdad? Juan Pérez, bueno, voy a poner varios. Sí, Juan Pérez, y acá pongo técnico administrativo. ¿Sí? De recursos humanos. ¿Sí? Y así los voy describiendo uno por uno. Por ejemplo,
Y esos son los cargos que yo tengo, o esas son las personas más bien que yo tengo a mi cargo. Yo soy el jefe inmediato de esas personas. Pero entonces, listo, la misión del Banco de la República. Entonces, por ejemplo, la misión del Banco de la República de Colombia es que posicionar a Colombia como una de las economías más fuertes, por ejemplo, de Latinoamérica. No sé. Latinoamérica. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Listo? Y en las responsabilidades clave, que aquí es donde está la descripción precisamente de lo que yo hago en mi trabajo. Entonces, la primera sería supervisar. Supervisar a que los proyectos se lleven con normalidad y se cumpla con lo estipulado dentro de la planeación del mismo. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos, por ejemplo, en la contratación del talento humano para el Banco de la República. Por ejemplo. Indicadores de gestión y desempeño. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije cuáles eran los indicadores y que existían varios? ¿Sí se acuerdan o no? Chicos. ¿No? ¿No? ¿No nos acuerdan? Bueno. En los indicadores, por ejemplo, yo puedo poner, a ver, un indicador que se me ocurra, a ver, lograr la eficacia, por ejemplo, de gestión. Entonces, lograr la eficacia en la contratación. Contratar mensualmente 10 personas para 10 personas en el área de talento humano. Por ejemplo. ¿Sí? Todo esto, chicos, lo van a tener que hacer ustedes como técnicos administradores si están en el área de talento humano. Y saber crear un perfil del cargo o una identificación del cargo es muy importante. ¿Vale? Entonces, cuando a nosotros nos dicen qué debe hacer, son todas las responsabilidades que me ha delegado a mí mi jefe. Y ya sabemos quién es mi jefe, el jefe de recursos humanos. Pónganle que se llame Ramón. ¿Sí? Luego vamos a tener que escribir para qué debemos hacer eso. Cumplir con el propósito del cargo. Y yo estoy aquí es para supervisar que se logre la contratación de 10 personas al mes en el área de talento humano para el Banco de la República. ¿Sí? Así de sencillo. Por otro lado, están las principales relaciones de trabajo externas. Ojo, esto solo se llena cuando hay un proveedor o cuando nosotros somos proveedores. ¿Listo?
Si nosotros somos una empresa grandísima, chicos, proveedores para el Banco de la República de maquinaria para poder elaborar la moneda y acuñarla, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a describir casa metalúrgica. SAS. Somos nosotros, ¿verdad? Esa es nuestra identidad y ese es nuestro nombre. Aquí nosotros somos una sociedad. Entonces, acá, si somos proveedores, vamos a poner proveedor. Esa es nuestra relación principal con el Banco de la República. El propósito o la relación, ¿verdad? O la naturaleza de la relación, perdón, con el Banco de la República va a ser proveer la maquinaria necesaria para acuñar moneda. Por ejemplo, ¿sí? Esto solo se llena cuando somos terceros o somos una persona natural, como quien dice contratistas, ¿vale? Esta. Pero abajo también podemos encontrar las internas, ¿sí? Y acá nos dicen, no incluir el cargo de su jefe, ni a sus colaboradores, ni las relaciones de la misma unidad académica o administrativa. Bueno, aquí sería administrativa, que es el Banco de la República. Entonces nos dice, unidad administrativa o académica, bueno, aquí es del banco, esto está mal, del Banco de la República. República. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nos dice mencionar las unidades académicas o administrativas con quien se tiene relación para cumplir el cargo o con el propósito del cargo, perdón. Aquí, ¿qué creen ustedes que puede ir? Si me dicen no incluir el cargo de su jefe, ni a sus colaboradores, ni las relaciones con la unidad administrativa. ¿Quiénes creen ustedes que podrían ir aquí? ¿No? ¿No se les ocurre de pronto? Simple, chicos. Banco de la República. El área. ¿Señor? No pensé que era el jefe del área. No, porque precisamente dice no incluir el cargo de su jefe. Estas son las principales relaciones de trabajo internas. Entonces, ¿cuál es mi principal relación de trabajo interna? Con el banco. Yo trabajo para el banco. ¿Sí? Si soy cliente, es decir, si soy persona natural, debo estipularlo aquí. Si soy proveedor, debo estipularlo aquí. Pero como yo no soy contratista o persona natural y tampoco soy proveedor, no tengo ninguna empresa, ¿verdad? Sino que hago parte en sí de la nómina del banco. ¿Yo qué soy? ¿Soy un empleado qué? ¿Qué creen ustedes que soy yo? ¿Soy una empleada del Banco de la República? ¿Cómo? Si ya no soy persona natural ni soy proveedora, cuando nosotros trabajamos para entidades públicas somos servidores. Servidores públicos. Por ejemplo. Entonces, acá nos dice naturaleza o propósito del contrato. Mencionar cuáles son las responsabilidades del cargo que se satisfacen al mantener la relación. Responsabilidades del cargo. Pues ya dijimos que mi responsabilidad arriba era la supervisión de los proyectos, ¿cierto? Entonces, supervisión
Supervisión de los proyectos de recursos humanos del banco. Esas son las responsabilidades que se satisfacen al mantener la relación laboral. Obviamente, chicos, hay otro tipo de modelos, pero este es un modelo, pues, completo. Para los que yo he trabajado, este es un modelo completo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hay otros modelos que, por ejemplo, tienen lo de los informes periódicos requeridos del cargo, es decir, qué hace o qué debe hacer cada persona todos los días, qué debe hacer la persona mensual, qué debe hacer la persona anual. Por ejemplo, si somos técnicos administrativos, todos los días debemos hacer gestión del proyecto tal. Mensualmente, un informe acerca de la gestión del proyecto. Y anualmente, dar un informe a nuestros jefes de las conclusiones de cómo nos fue en el proyecto. ¿Sí? Entonces se pone nombre del informe o del proyecto en este caso y vamos a poner contratación, por ejemplo. La frecuencia de la emisión, todos los días. Cargo que requiere el informe, mi jefe, que es el jefe de recursos humanos. Y el nivel de seguridad, confidencial. Por ejemplo. ¿Sí? ¿A cuáles sistemas tengo acceso como empleado del Banco de la República, como servidora pública y que estoy en el área administrativa? Sí, alguien me levantó la manito. Viviana, señora. En ese nivel de seguridad, ¿siempre debe ser confidencial o pueden haber varios? Eso depende. Depende de lo siguiente. Imagínense que ustedes son barman de un gastrobar y firmaron el contrato. Listo. Y yo les voy a hacer el perfil de cargo. Entonces voy a decir cuáles son las responsabilidades del barman, a quién tiene a cargo, es decir, a los auxiliares de barra, qué debe hacer todos los días el barman, qué debe hacer mensual y qué debe hacer anual, ¿verdad? Y a mí me dicen informes periódicos requeridos por el cargo. El barman, por ejemplo, le puede reportar en conjunto con el chef de la cocina a, por ejemplo, a ver, bueno, es que en este caso en los gastrobares es un poquito enredado ese organigrama, pero puede ser, no sé, al administrativo, por ejemplo, ¿sí? Acerca de qué les falta, que no pudieron gestionar, etc. Al de recursos humanos también, por ejemplo. O, en su defecto, hay algunos gastrobar, dependiendo del tipo de empresa que sean, también, que tienen un director comercial y un director financiero. ¿Sí? Y ellos pueden tener, si así lo desean, funciones con respecto a la cocina y a la barra del barman, del bar. Entonces, no siempre tiene que ser confidencial. Cuando yo le estoy llenando a ustedes este perfil de cargos, yo le puedo decir que el nivel de seguridad es privado. Es decir, todas las recetas que hizo el barman bajo la contratación, por ejemplo, del bar y bajo requisito del bar, pertenecen al bar, al gastrobar. Y muchas personas me dicen como, uy, profe, pero ¿qué pasa si eso es invención mía? ¿Cómo el bar se lo va a quedar? Tú estás firmando el contrato. Y yo te estoy haciendo el perfil de cargo.
Ahí tiene que estar también especificado, sobre todo en el contrato, no tanto en el perfil, pero sí en el contrato. En el perfil simplemente se pone que el nivel de seguridad de la información que maneja el barman es privada y no puede ser pública. Confidencial, ya estamos hablando de confidencial porque estamos hablando del banco, el Banco de la República, ¿verdad? Entonces todo depende del tipo de empresa y de cargo, porque yo no me imagino al gerente del Banco de la República diciendo los pormenores de la información que maneja. Para ese cargo, también la información sería confidencial, ¿cierto? No podría ser pública. Y dependiendo de qué tipo de información es la que se le da al público, pues él podrá, como gerente del Banco de la República, hacer alguna entrevista, alguna locución, lo que sea. ¿Listo? Pero no siempre tiene que ser confidencial. Eso todo dependerá. Por ejemplo, no sé, ¿todavía seguimos viendo la pantalla? Sí. Por ejemplo, un steward, una persona en un restaurante que se dedica a lavar loza. El nivel de seguridad, pues, va a ser público. Esta persona todos los días va a tener que lavar loza. Aquí sería el nombre del informe, pues es la acción realmente que él está haciendo, entonces lavar la loza. ¿A cargo de quién? Pues el steward está a cargo es de el chef principal en la cocina. Pero entonces, por ejemplo, aquí, como no requiere ningún tipo de informe, pues no se pone. El nivel de seguridad de esta persona, pues tampoco es público. ¿Sí? Un steward. Eso hablando de un steward. Todo dependerá del cargo, ¿verdad? Y el sistema a los que tendrá acceso, ahora hablando otra vez de Stephanie Dixon, la supervisora, esa supervisora pues va a tener acceso, por ejemplo, a las bases de datos del banco, por ejemplo, acerca del área de recursos humanos. ¿Sí? Por ejemplo. Esos son sistemas también, las bases de datos. Sistemas no tienen que ver solamente con la tecnología. Son también cualquier tipo de sistema, así sea manual, que tenga la empresa. ¿Sí? Ahora, esta Stephanie Dixon, que es supervisora, tiene obligaciones y prohibiciones. Obligación 1, cumplir a cabalidad sus funciones. Prohibiciones, suministrar información confidencial. Y ya dijimos que es confidencial, ¿cierto? Pero también cumplir con todas las normas del reglamento interno. Pero además de ello, prohibiciones, no puede consumir alcohol o cualquier tipo de sustancia alucinógena en el cumplimiento de sus funciones, perdón. ¿Sí? Por eso a mí me llegan, una vez me llegó una demanda de un muchacho que trabaja, bueno, yo trabajaba para la empresa en ese entonces, ¿no? De un muchacho que trabajaba para un restaurante muy reconocido en Sopó, que el señor dueño es Andrés Cepeda. Y el muchacho, dentro de la contratación y dentro de su perfil de cargos, se le especificó que tenía prohibido consumir cualquier tipo de sustancia alucinógena. ¿Sí?
Y al muchacho en varias ocasiones se le encontró consumiendo marihuana y perico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Que lo llamaron a descargos y le dijeron, vea, nosotros lo vamos a despedir porque ya tenemos causa suficiente para poder terminar el contrato. Era un contrato a término indefinido. Bueno, el muchacho los demandó. La demanda llegó a mis manos, yo la revisé. Claramente era una demanda mal hecha porque no la envió al juzgado como tendría que hacerse, sino que nos las envió a nosotros. Y era una demanda que no iba a tener frutos, no iba a proceder dentro de un juzgado porque nosotros teníamos las acciones legales pertinentes para poder demostrarlo. O podíamos demostrarlo muy fácilmente, ¿sí? Con los descargos, etc. ¿Qué pasa, chicos? Cuando nosotros tenemos esas prohibiciones del cargo, mucha gente cree que eso es como que se lo pueden pasar por la fajita. Y precisamente gracias a esta creación de los perfiles de cargo, que esto se les entrega también a los empleados una vez han sido contratados, ojo, esto se les entrega junto al contrato. Gracias a estos perfiles de cargo, muchas empresas y nosotros que vamos a trabajar desde el área administrativa, nos ahorramos un montón de trámites y un montón de reprocesos o un montón de actividades que nos hagan perder el tiempo, ¿sí? Porque tenemos como evidencia. Entonces, precisamente estos perfiles de cargo, chicos, nos van a servir a nosotros de una manera terrible, ¿sí? Para poder entender cómo funciona la empresa. Como empleados, nos va a ayudar a entender a cargo de quién estoy, ¿sí? A quién le debo reportar, quién es mi jefe inmediato, qué debo hacer, qué no debo hacer, cuáles son mis funciones en sí, ¿verdad? Y es por eso que es tan vital a la hora de desde el talento humano poder administrar esta gestión o este proceso. Entonces, chicos, la actividad de hoy es esta. Va cogidita de la mano, como quien dice, de la actividad de ayer, del organigrama que hicimos el día de ayer. ¿Qué sucede? Ustedes, si quieren, van a poder utilizar este formato que yo tengo aquí. Aquí lo van a poder adaptar, por ejemplo, van a poder decir, ya no vamos a hablar del Banco de la República y no es una creación de perfiles para el Banco de la República, sino que es para el restaurante Doña Juana, por ejemplo, ¿cierto? Pero supongamos que el restaurante Doña Juana es un restaurante, pues, medio grande, ¿verdad? Y yo, pues, voy a ser barman, o voy a hacer una creación del cargo, del perfil del cargo para el barman. Y está elaborado, pues voy a dejar todavía mi nombre y el jefe inmediato es el gerente, por ejemplo. No sé, es un ejemplo. Y está aprobado por, bueno, sí, el mismo jefe de recursos humanos. ¿Listo? Yo quiero que ustedes se creen un perfil de cargo de el empleado que ustedes quieran, de la empresa que ustedes quieran. Precisamente ese organigrama que ustedes hicieron les puede servir para crear el perfil de cargo. Porque yo ayer les mandé investigar el organigrama de cualquier empresa, ¿verdad? Pero también las funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A partir de este modelo, incluso hay otros modelos en internet para llenar,
vamos a poder crear un perfil de cargo con cualquier trabajador. Entonces, que si es una empresa de manufactura, entonces, ¿cuál es el nombre del cargo? Operario de máquina lisa, qué sé yo. Cargo del jefe inmediato, tal persona. ¿Sí? ¿Me hago entender o no me hago entender? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe, gracias. Sí, señora. Listo. Entonces, en internet, como les digo, hay modelos, pero yo también les voy a compartir este modelo a través de WhatsApp para que lo podamos realizar. Vamos a empezar, bueno, ya casi se va a acabar la clase, pero vamos a empezar por lo menos como hacer lo primero, como el nombre del cargo, por quién va a ser elaborado, que son ustedes. Ustedes van a ser las personas que van a elaborar el perfil de cargo, ¿verdad? Etcétera. Y como está un poquito largo, porque yo sé que esto es nuevo para ustedes, entonces vamos a dejarlo como tarea. Y porque sé que algunas personas trabajan. Vamos a comenzar ahorita y lo vamos a terminar y lo vamos a enviar, perdón, el día martes. ¿De acuerdo? El día martes antes de iniciar con la próxima clase. ¿Listo? Para que lo podamos Listo, hacer señora. bien. Ya mismo, denme un segundo y les envío esto por WhatsApp para que lo puedan tener ahí a la mano. Igual en internet van a encontrar otros modelos para llenar. Sí les agradezco que el modelo sea, si lo van a hacer a mano, pues no tengo ningún problema, pero que sea legible lo que me van a escribir. Si no, pues pueden tomar estos modelos y reescribir encima de los modelos. ¿Listo? Entonces ya aquí les estoy enviando este modelito. Denme un segundo. Aquí se los estoy enviando. Me avisan si les llega el WhatsApp, creo que ya se los envié. Sí, ya se los envié. Ya lo tenemos ahí. Ese entonces es el modelo que yo les doy. Ustedes pueden buscar otro modelo, ya saben, pueden tomar el cargo que ustedes quieran, el que necesiten. Tanto más fácil. Igual, cuando nosotros trabajamos en el área de talento humano, en la parte administrativa, siempre nos van a poner a hacer los perfiles de cargo incluso de los jefes más altos. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos esa información presente. Antes de que termine también la clase y antes de pronto de que se me vaya, no se me desconecten, igual la clase todavía no acaba, cualquier duda yo estoy aquí para hasta las 10 resolver cualquier inquietud, pero antes de que se me vayan déjenme los nombres de ustedes de la asistencia, porfa, en el chat de la videollamada. Les agradezco, chicos. Bueno, chicos, antes de que se me vaya quería aclararles una cosita. Hay unos compañeros que no han expuesto de la clase pasada, entonces, por favor, no sé si se van a poner al día y como les expliqué la otra clase, si ustedes no exponen, pues no tienen nota de ello.
¿listo? Que son el compañero Gilbert y el compañero Darwin, ¿vale? Entonces, pues, no sé, si no exponen, chicos, pues obviamente no tienen nota acerca de ese tema, que es el de las empresas. ¿Listo? Por otro lado, también cualquier cosita, chicos, recuerden que por favor a través de la fundación de las personas administrativas, precisamente, ustedes pueden resolver cualquier tipo de duda. Y si yo les puedo colaborar, con mucho gusto, ¿listo? Gracias, profesor. Profe, muchas gracias. Listo, chicos, claro que sí. Bueno, y para las personas que van a ver la clase grabada, por favor ponerse al día con la actividad, ya que tenemos plazo para entregarla hasta el martes. Se los agradezco. Ay, profe, qué pena. Señora. Es que tuve que atender una cosita un momento y yo escuché que estabas hablando de algo, pero la última parte, pero no supe qué fue. ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste? No, después de que nos estaba diciendo que escribir el nombre en el chat. No, pues estaba comentándoles a ustedes que cualquier cosita que necesitaran desde la parte administrativa de la fundación, pues yo les puedo colaborar y si de pronto a mí se me sale de las manos, ellos mismos allá les pueden responder. Si de pronto no tienen los números de las personas de la fundación, yo se los puedo pasar. Claramente, por favor, chicos, escribir como en un horario decente, que hay gente que a veces escribe tipo 12 de la noche y pues a esa hora ya no les van a contestar. Creo que los horarios para contestar por WhatsApp son como hasta las 8 de la noche, ¿listo? Entonces, bueno, era eso y también comentándole a los compañeros que no expusieron la clase pasada, pues que ellos se quedarían sin notas si no van a exponer al final de cuentas. Entonces preciso que ellos me comenten si van a exponer, si no van a exponer, porque pues necesitamos cerrar esas notas y ya, eso era todo, Sara. Ay, listo. Muchísimas gracias, muy amable. Listo, Sara. Bueno, chicos, les recuerdo, pueden utilizar su organigrama, el que realizaron, para poder hacer este perfil de cargos, ¿listo? Para que les sea más fácil, porque ahí se pueden guiar. Y que la nota de este módulo, pues son esas dos actividades que se unen, ¿verdad? Para salir una sola nota de allí. ¿Listo? Ay, profe, una pregunta. Gracias. Señora. Y nosotros cuando terminamos esta parte
de, del proceso de las... administrativo. Sí, señora. Bueno, nosotros por módulo aproximadamente nos estamos demorando 2 semanas por módulo, ¿sí? En la gestión de los temas. Entonces, este tema lo estaríamos acabando el día 10 de febrero, que también, o sea, el 9, porque pues ya el 10, digamos que se cierra el tema, ¿sí? Y la siguiente semana del 15, 16, 22 y 23 de febrero estaríamos trabajando el siguiente tema. Ustedes en la plataforma se les va a habilitar a medida de que vayamos avanzando. ¿Listo? Entonces, sí, esa era la pregunta. Sí, señora. La plataforma. Sí, señora. Entonces, la plataforma, chicos, mucho ojo y mucho cuidadito, porque recuerden que ella tiene periodos en los que están activas o activos los temas para poder realizar las evaluaciones, pero también se cierra. Entonces, yo les recomiendo que la primera evaluación del primer módulo, que fue el de contabilidad básica, se cierra, por ejemplo, este 10 de febrero. Entonces, vayan y si no han realizado el examen, pues realícenlo. Todavía tienen una semana larga para poder realizar esa evaluación. ¿Listo? Y la próxima evaluación si se cierra, si no estoy mal, por allá como el 3, si no estoy mal. ¿Listo? De marzo, claramente. ¿Vale? Pero para que no nos coja el tiempo, porque recuerden que ustedes también deben gestionar lo de las transversales por su cuenta. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? ¿Cuánto tiempo? Señor. Profe, yo inicié en septiembre, a mediados de septiembre, a clases a entrar a las clases. Para esa época me matriculé y todo. Yo más o menos para que estoy terminando la etapa teórica. Si te matriculaste a mediados de septiembre, tú estarías terminando por ahí a mediados de mayo. O la segunda semana más o menos de mayo estarías terminando, Carlos. Sí, la segunda semana más o menos estarías terminando. Ok, gracias, profe. O sea los que mi últimos grado... días de abril. Pero tienen que estar pendientes de la plataforma. La plataforma, chicos, es la que les va a decir a ustedes todo. Cómo van, qué exámenes o evaluaciones han realizado y cuáles no, etc. ¿Listo? Hay que estar pendientes. Listo, profe, gracias. Listo. Gustavo, voy a preguntar algo, que lo vi que también abrió un micrófono ahorita. Sí, el tiempo de atravesar, ¿cuántos meses son o cuántas semanas son, profe? Son 6 meses. Ustedes tienen que contar 6 meses a partir que entran al curso. ¿Listo? Son 6 meses. Obviamente dentro de estos 6 meses nos incluye el tiempo de prácticas. Para las personas que ya están trabajando dentro de una empresa con el cargo, pues la práctica la pueden hacer con su propia empresa. Para los que no, la fundación tiene algunos asociados con los cuales ustedes pueden ir y practicar con ellos. Claramente hay unas que pagan no el mínimo completo, sino el 60 o el 70%, ¿listo? Porque es un contrato de aprendizaje. Lo bueno de esto es que pueden adquirir experiencia, chicos, que es muy necesario hoy en día y que ya le van cogiendo como esa práctica a su carrera. ¿Listo? Para las personas que de pronto también desean encontrar práctica por otro lado, lo pueden hacer. Es decir, si ustedes encuentran una empresa que les pague el mínimo y que les quede cerca a la casa o que les dé más ventajas de pronto que otro tipo de empresas que están asociadas a la fundación, lo pueden hacer solicitando una carta para las prácticas a la fundación. ¿Listo? Pero eso lo tienen que hacer con tiempo, chicos. Yo les recomiendo que vayan teniendo como en cuenta cuánto ha pasado desde que iniciaron, porque si no, pues
luego un poquito perdidos y esa no es la idea, ¿listo? Viviana, señora. Profe, yo estoy en el cargo de auxiliar de facturación, pues en el área administrativa. Sí, ¿Este señora. cargo aplicaría como práctica de la carrera que estoy estudiando o tendría que hacer otro? Bueno, es que el tema es que desde el área de facturación tú eres auxiliar de facturación, ¿cierto? Lo que podrías solicitar a tu empresa que sí sirve el cargo, lo que podrías solicitar es que tú, ok, alguien se está queriendo unir, que tú desde tu cargo haces funciones administrativas, que lo especifiquen, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, si tienes contrato, que lo especifiquen dentro del contrato, aunque creo, si no estoy mal, que la fundación les deja saber cuáles son los requisitos para ustedes poder hacer las prácticas con respecto a todo eso. Cuando ya ustedes vayan terminando, lo que tienen es que hacer es acercarse o llamar si están lejos para poder empezar con ese proceso. ¿Listo? Pero yo creería que sí te sirve, Viviana. Ah, listo, profe, muchas gracias. Claro que sí. Igual por ahí otra compañera también me preguntó que ella se desempeñaba como desde el área comercial y recordemos lo que les estoy diciendo, o sea, nosotros podemos estar en varias áreas trabajando desde la parte administrativa, que es lo importante. Es eso. ¿Listo? Bueno, chicos. Listo, profe. Muchísimas gracias. Claro que sí, con gusto. Listo, chicos, entonces por el día de hoy ya hemos acabado nuestra clase. Ya saben que tienen plazo para poder entregar esta actividad hasta el día martes. ¿De acuerdo? Cualquier inquietud, yo siempre estoy en WhatsApp y siempre les contesto medianamente rápido, dependiendo si no estoy muy ocupada. Y ya, espero que tengan una buena noche y descansen todos. ¿Listo? Listo, gracias, Muchas profe. gracias. Buenas Bueno, noches chicos, que descansen hasta luego. para todos. Gracias, mi profe. Buenas noches, que esté muy bien. Vale, chicos, cuídense. Gracias, profe. Listo, Gracias, feliz noche. Gracias. Que descansen.